vamos a resolver este tipo de ejercicios en la cual ya para nuestras señales de salida, para nosotros ya sabemos que es Y las señales de salida, pero las señales de entradas casi siempre están en el lado derecho. Entonces nosotros estamos haciendo excitar a esta ecuación diferencial con esta señal. ¿De acuerdo? Estamos inyectando esta ecuación diferencial y vamos a ver cómo responde. Hay que hallar la salida, cómo está en función de la señal de entrada. Entonces, para este tipo de ejercicios hay dos casos, ¿no? Hay que utilizar o bien las funciones ventana o bien la fórmula que nos da la ecuación, o perdón, la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, vamos a resolver de las dos maneras en el transcurso de los ejercicios que vamos a realizar. Entonces, simplemente es una ecuación diferencial donde nos está diciendo que tenemos condiciones iniciales. Como es una ecuación diferencial, tenemos que aplicar Laplace, no hay de otra. Aplicando Laplace, obviamente esto ya lo habíamos visto varias veces, va a tener esta expresión más dos veces la derivada o la transformada de Laplace de esta función y derivada una vez. Va a tener esta expresión menos 8 veces y de s es igual a f de s. La transformada de f de t es f de s. Reemplazamos las condiciones iniciales que nos da el problema. Bastaría con eso, ¿no? La primera derivada simplemente es 2. Mucho cuidado con eso, ¿no? Las otras condiciones iniciales son 0. De tal manera que nosotros ya tengamos que despejar. Ese es el objetivo. Despejamos y de s y vamos a obtener, haciendo algunos arreglos matemáticos, obtenemos esta expresión de acá. De tal manera que vamos a mandar a dividir toda esta expresión a estos dos términos. Obtenemos estos dos términos y acá es bien sencillo su transformada de Laplace de esta expresión, pero de acá no conocemos f de s. Por lo tanto, vamos a tener que hallar f de s, o sea, la transformada de Laplace de la función que nos está dando. Ya la transformada es, vamos a ver con qué lo hacemos. Acá vamos a empezar con las funciones por tramos. Fíjense que para las funciones por tramos tenemos que escribir a la función que nos está dando o al gráfico que nos está dando en su forma analítica. ¿Cómo se escribe en su forma analítica? De esta manera. Esto ya es en cálculo 1 en el tema de funciones. Las funciones que están por el lado izquierdo negativos no existen para la transformada de Laplace. Recuerden eso, los gráficos que estén en el lado negativo no tiene que existir. Recuerden que es la transformada unilateral de Laplace, ¿no? La bilateral se la ve después. Entonces, para encontrar estas rectas es bien sencillo, ¿no? Como empieza el del origen, simplemente es 4t. Reemplazamos el 1, va a ser 4, su correspondencia, ¿no? Es bien sencillo esta parte de la recta y está en el tramo de 0 a 1. Para esta otra recta es prácticamente lo mismo, nada más que está desfasada o está desplazada, ¿no? Desplazada esta misma expresión. Esto es bien sencillo hallar esta recta y esta recta está en el dominio desde 1 hasta 2. Luego vale 0, ¿no? Entonces, para aplicar esta propiedad o la transformada de Laplace en funciones ventana, simplemente es recurrir a esta función analítica. Claro, ya con la práctica ya no tienen que anotar esto, ¿no? Simplemente es ver de la gráfica y anotar. Entonces, recurriendo a la función por tramos, vamos a ver que 4 veces t es la parte que está con rojo y se multiplica la función ventana. La función ventana se escribe u de t menos u de t menos 1. Fíjense que u de t está en el origen, es como si su desfase estuviera en 0, menos 0 por este dominio de acá. Menos u de t menos el otro punto que sería 1 más la función de acá, la función de abajo, ¿no? Multiplicada por su función ventana, que estaría dada desde 1 hasta 2. Bastaría con u de t menos 1 menos u de t, el desplazamiento en 2, menos 2. Entonces, las funciones que valen 0 no es necesario anotarlas, simplemente a las que están ahí en el gráfico. Con esto ya estamos omitiendo a todos los ceros, ¿no? Ya tenemos acá la función.
Como ya tenemos la función, podemos aplicar Laplace, pero antes de eso podemos agrupar, ¿no? De una mejor manera. Agrupando, si se dan de cuenta, simplemente es esto multiplicar a todos los términos de una forma de uno por uno, ¿no? Multiplicamos, acá estoy factorizando el 4, si se dan de cuenta. U de t menos 1 con u de t menos 1 estamos agrupando, ¿de acuerdo? Al agrupar u de 4 veces t con 4 veces t se simplifica, si se dan de cuenta. Este es negativo y este va a ser positivo, de tal manera que me sobre menos 8. Ya tenemos esta expresión, pero ya acá ya sí podemos aplicar la transformada de Laplace. Recuerden que nosotros, el procedimiento que estoy haciendo es para que toda esta expresión de acá nos quede algo similar. Vean que es un poco más sencillo para aplicar las fórmulas. Aplicamos Laplace para todos los términos, el término de la derecha como el de la izquierda, y tenemos toda esta expresión. Fíjense que ya la transformada de Laplace de esta función de acá es inmediata, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, acá podemos aplicar una fórmula, ¿no? La cual nos dice que es la derivada, menos 1 sobre la derivada. Pero podemos aplicar la formulita simplemente para t, que sería 1 sobre s al cuadrado. Sencillo. De las dos maneras nos tendría que salir. Cuestión de que ustedes practiquen y se den de cuenta cómo funcionan las fórmulas. La transformada de Laplace de toda esta expresión de acá simplemente es el desplazamiento. El desplazamiento de u de t menos 1, que sería e a la menos s. La transformada de Laplace de todo este término, sacamos el desfase, que sería la exponencial a menos 2 veces s, ¿no? De tal manera que esta expresión de acá ya estaría transformada. Seguimos resolviendo y vamos a tener lo siguiente. Acá he cometido un errorcito, ¿no? Acá me faltaba dividir, porque recuerden que sacamos el desplazamiento y la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. ¿De acuerdo? Acá he cometido un error, pero como estamos explicando en un video, ustedes pueden poner pausa y ver, ¿no? Cómo realmente es, ¿no? Pero en conclusión, la transformada de Laplace sería todo esto, la transformada de Laplace sería todo esto. Fíjense que acá la transformada de t sería 1 sobre s al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la transformada de Laplace por este lado, ¿no? Utilizando funciones ventana o funciones por tramos, ¿no? Posteriormente es agarrar esta expresión y reemplazar. Pero antes de eso nosotros vamos a tener que reemplazar, ¿no? Agarramos y reemplazamos en la función. Al reemplazar vamos a tener que multiplicar todo este factor a todos los términos que tiene esta sumatoria de acá, ¿no? Entonces, al hacer ese proceso vamos a tener y encontrarnos con esta expresión. Ya la transformada de Laplace es algo que ya tendríamos que conocer, porque a final de cuentas todo se reduce a hacer fracciones parciales y modelarlo a las ecuaciones o a las formulitas por tablas de una manera conveniente. Por lo tanto, si se fijan bien, acá ya tendríamos que hacer fracciones parciales. Para este término es igualito a este, una sola fracción parcial. Acá tendría que ser una fracción parcial, pero distinta. Por lo tanto, yo no voy a hacer énfasis en eso. Se supone que esto ya tienen dominio de esto en la parte de cálculo integral, ¿no? Entonces, directamente yo voy a anotar ya con las constantes ya anotadas. Las fracciones parciales, todo lo que está dentro del corchete es esto, ¿no? Y se copia esta misma expresión acá, porque prácticamente es lo mismo. Para esta expresión del medio, la fracción parcial va a ser todo esto. Este término de acá se copia nomás. Ya acá sí se puede aplicar la transformada de Laplace con las propiedades que ya sabemos, aplicando la antitransformada o la transformada inversa, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Si se fijan bien, la transformada de acá va a ser una exponencial simplemente desfasada en 2t. Acá va a ser una exponencial de igual manera desplazada en menos 4 veces t, ¿no? La transformada de esto va a ser t sobre 2, ¿no? T es un octavo. Fíjense que de acá la transformada de Laplace es de una constante, va a ser menos un octavo. La transformada de esto va a ser t sobre 2 menos t medios, ¿no? Ahora fíjense, hay algo bien importante, ¿no?
vamos a hacer esa transformada para todos estos términos que prácticamente son unas transformadas inversas relativamente sencillas. Entonces vamos a anotar la transformada de Laplace de este término. Fíjense que es una transformada de un seno hiperbólico. El desplazamiento de acá lo sacamos con la exponencial. Nos quedaría s al cuadrado menos 3 veces al cuadrado, ¿no? Pero ese 3 tiene que estar en el numerador. Multiplicamos y dividimos, por eso es 2 tercios. Sale el seno hiperbólico multiplicado por su desplazamiento. Pero hay algo interesante porque si se dan de cuenta, para nuestra expresión, que sería esta de acá, es la transformada de Laplace. Fíjense que esta expresión de acá sale de la ecuación diferencial. No tiene nada que ver con la función de entrada, con el gráfico. Por eso es que esto de acá se mantiene sin multiplicarse con nada más. Pero f de s ya es el gráfico y está multiplicada por toda esta expresión. Al hacer todo este proceso, fíjense que no tendría que anotar estas señales paso u de t. Pero como es una señal, chicos, es por eso es que yo estoy poniendo u de t por la señal. A esta de acá es de la ecuación diferencial. Es bien sencillo. Cuando ustedes hagan la transformada de Laplace de todo esto de acá, al final tienen que multiplicarle u de t. Eso es porque todas las señales empiezan del origen para la transformada de Laplace. Listo. Si se dan de cuenta, la transformada para esta exponencial es simplemente el desplazamiento en t-1. Lo propio pasa con esta expresión de acá. Y bastaría con reemplazar ese valor, ¿no? Finalmente ya tendríamos la solución final, que esta ya sería la solución de la ecuación diferencial con la excitación del gráfico que nos estaba dando el problema. Espero que se haya entendido este ejercicio, los invito a ver el siguiente.